ahí en Juan 8. Gloria a Cristo, aleluya. Ya los músicos, pueden tomar su lugar. Dios los bendiga, Dios los guarde y los proteja siempre. Y sigan adelante con ese ánimo, con ese deseo, ¿verdad?, de servir al Señor. Porque, hermanos, Dios nos llamó a servir, no a ser servidos. Unos sirven aquí arriba, otros pueden servir aquí en los atrios, otros pueden servir allá afuera, hermanos, llevando el evangelio, la palabra de Dios a los perdidos. Porque la palabra nos dice, hermanos, una de las ordenanzas que nos dio el Señor: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ya cuando le predique el evangelio, sigue orando por esa alma. Señor, esta alma que venga a tus plantas, en el tiempo y en tu momento. Salva esa alma, Señor. Sálvala, Señor. Yo te ruego por tu sangre preciosa, Señor, que diste en la cruz del Calvario. Límpiala y purifícala, que sea salva él y toda su familia, o según, ¿verdad? Si no tiene familia, bueno, pues que no dudo que no tenga familia, porque todos venimos de una familia, ¿verdad? Vamos a leer ahí en Juan 8:31, hermanos. Vamos a leer hasta el 36, gloria a Dios. Voy a estar leyendo yo, ustedes me siguen con su vista. Gloria a Cristo, gracias Señor. En este momento, Padre, dice tu palabra en el nombre de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Voy a pedir a la pastora que se pase a orar, ¿verdad? Aleluya. No por la palabra, sino por mí y por cada uno de ustedes. Aleluya. Vamos a orar en el nombre de Señor. Jesús. Señor, te damos gracias, Padre Sí, Santo. Señor, Rey poderoso. Gracias, Señor Jesús, por estar aquí con nosotros. Sí, Señor. Te doy gracias, Señor, por poder tener esta oportunidad de estar aquí, ¿verdad?, delante de tu presencia, Señor. Te pido, Señor, por mi pastora Josefina, que la ayudes, Señor. Santifica, Señor, su mente, ¿verdad?, su corazón, sus labios, en el nombre de Jesucristo. Que ella hable, Señor, palabras, Señor, que tienes para nosotros esta noche. Bendigo, Señor, a este pueblo en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a tener corazones sensibles a tu Espíritu Santo. Señor, oídos que escuchen, Señor, lo que el Espíritu le dice a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Tome su lugar. Gloria a Cristo. Gracias, bendito Dios. Como aquí podemos leer, hermanos, aleluya, que aquí nos está hablando, ¿verdad?, de que la verdad nos hará libres. ¿A cuántos la verdad nos hizo libres? Amén. Amén. Y nos va a seguir haciendo libres. ¿Sabe por qué? Porque aún todavía hay áreas en nuestra vida, hermanos, que no son agradables a Dios. En el caminar con el Señor, hermanos, Dios no nos quita de inmediato todas las áreas de inmundicia de nuestra alma, hermanos, porque nos podemos quebrar y nos desvanecemos. Sino Él va paso a paso, lo va haciendo. Como dice aquí: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Según cuentan, hermanos, en aquellos años cuando el presidente Lincoln, ¿verdad?, fue el presidente de aquí, de Estados Unidos, ¿verdad?, él escribió la emancipación, o sea, la libertad, ¿verdad?, la cual entró en vigor, ¿verdad?, en enero de 1863. Él mismo la declaraba, ¿verdad?, libres para siempre a todo el esclavo. Porque sabemos, hermanos, las historias que en aquellos años, hermanos, había esclavos. Amén.
Entonces, Abraham Lincoln, hermanos, él escribió esta declaración: libres para siempre a todos los residentes de los Estados Unidos. Sin embargo, muchos esclavos permanecieron con sus amos, incluso después de la guerra. ¿Por qué? Ahora es la pregunta, ¿por qué? Ahora pregúntenos nosotros, ¿por qué aún sigo siendo esclavo de mi propio cuerpo, de mis pensamientos, de las áreas que hay en mi vida y que no le he entregado a Dios? Pongámonos a pensar, a meditar, hermanos, en esta palabra que nos trae el Señor. Hoy en día, hermanos, vivimos, ya que hace más de 2000 años que Cristo Jesús murió y resucitó al tercer día para darnos la libertad. Pero muchas personas, hermanos, han decidido no disfrutar de la libertad con la cual Cristo los hizo libres, y siguen todavía bajo el yugo de esclavitud del pecado. En estos versículos, nuestro Señor le enseñaba a los fariseos, quienes se creían libres, y les enseñaba el significado, hermanos, de la verdadera libertad, la cual solo se puede tener obedeciendo ¿qué? ¿Obedeciendo qué? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, está escrita por hombres que fueron influenciados por el Espíritu Santo para nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice que permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, dice, no pasará. Nosotros ya fuimos libres de la ignorancia. Nuestra hermana Vicky estaba hablando, diciendo acerca de eso, ¿verdad? Que ella era una persona ignorante, pero cuando vino a las plantas del Señor, dejó la ignorancia atrás. Lo pasado, pasado. No hay que acordarnos, ¿verdad? No hay que recogerlo. Si nos acordamos, para darnos cuenta de cómo Dios nos ha cambiado, pero no recoger las cenizas del pasado. Aunque el hombre, hermanos, el ser humano se jacta, presume de tener sabiduría. ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? Yo lo he hecho. Yo he pasado también por ese parte del camino, y no creo que usted haya sido libre de eso, o quizás a lo mejor ahorita todavía no, pero en un futuro. Eso, hermanos, porque lo traemos en nuestra naturaleza: la soberbia, la altivez, la codicia, la envidia, la vanagloria. Eso lo traemos en nuestra vida por naturaleza. Porque antes andábamos en las concupiscencias de nuestra propia carne, conforme al Dios de este siglo. ¿Y por qué fue desterrado el Dios de este siglo? Porque quiso subir al trono de Dios y ser más alto que Dios. ¿Por qué? Porque él se pensaba que él era sabio, inteligente, y él codició el trono de Dios. Entonces su soberbia, hermanos, lo hizo que el Señor lo destronara de ese lugar. Así nos pasa. Cada hombre, cada mujer, cada ser humano, hermanos, pasa por ese proceso de la soberbia, la altivez, de que se dice tener más sabiduría que los demás, hermanos. Y lo cierto que la única verdad está la sabiduría en la palabra de Dios. En nadie más. Porque la palabra de Dios, la Biblia, declara que la sabiduría de este mundo está oculta a los ojos humanos y solamente se encuentra en Dios nuestro Salvador. Por eso el Señor, hermanos, cuando aquí habla, el Señor nunca animó a sus discípulos a poner la confianza en la fe o en experiencias pasadas, sino que les dijo: si permanecieres en mi palabra. O sea, si tú te sostienes allí en su palabra, te afirmas en su palabra, si haces, hermanos, ahí permanencia,
en su palabra, seremos verdaderamente libres. Es la única justificación para tener, hermanos, confianza en la salvación. Los discípulos de Cristo siguen obedeciendo las palabras de Cristo hasta el día de hoy. ¿Qué nos habla ahí en Juan 15 cuando dice también lo mismo casi, hermanos? Juan 15 en el 6 dice, el que en mí permanece, Juan 15, 6 nos habla y dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Pámpano de rama, ¿verdad? Y los recogen y los echan en el fuego y arde. ¿De dónde recibimos nosotros la gracia, el poder, la sabiduría? Si estamos pegados al árbol de la vida que es Cristo Jesús. Si no lo estamos, hermanos, somos árboles secos, ramas secas. Así que no nos enorgullezcamos ni nos creyemos más que otros, porque nosotros somos menos que nada. Solamente Dios nos crió porque Él nos dio ese privilegio de crearnos, porque Él quería una familia. Y Él nos crió, dice, a su imagen y a su semejanza. El conocimiento del ser humano, hermanos, son verdades muchas cosas, pero solamente hay una verdad que nos hará libre a las personas del pecado, de la destrucción y del dominio de Satanás. La verdad de Jesucristo que se encuentra en su palabra, que dice, y les dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Para qué? Para poder llegar al Padre. Amén. Nosotros por nosotros solos, nosotros mismos no podemos llegar al Padre. Tenemos que creer en su palabra. Tenemos que creer en Él. Tenemos nosotros que poner toda nuestra vida, nuestra confianza en la palabra de Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Job. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Dónde? Solamente en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo está encubierto ante nuestros ojos de todo ser viviente. Amén. Y de toda ave del cielo es oculta. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Solamente Dios es el único Rey sabio y soberano en nuestras vidas. Amén. Observemos la verdad de su palabra. La Escritura nos revela, hermanos, el original de Cristo y de los apóstoles. La verdad es la que nos da testimonio de la verdad que nos libera del pecado, del mundo, de los poderes demoniáticos. Amén. Que dice en Efesios 2:20. Dice, puestos, edificados sobre la doctrina de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No hay nadie más, absolutamente nadie, ni Mahoma, hermanos, que nos puedan enseñar la verdad de la palabra de Jesucristo. Solamente las Escrituras, solamente la palabra de Dios es la única que nos puede enseñar. Sin la verdad del Evangelio, hermanos, el hombre, el ser humano, está en tinieblas. Amén. ¿Recordamos cómo andábamos nosotros en la oscuridad? ¿En tinieblas? Así andábamos nosotros, hermanos, siguiendo una vida
siguiendo una vida, hermanos, que nos destruía poco a poco, ya que el deseo del diablo, hermanos, es ocultarnos de los hombres. El deseo del diablo es ocultarlas de los ojos de los hombres para que estos no crean y se salven. Ahí en 2 Corintios 4 nos habla que el diablo, el Dios de este siglo, ciega el entendimiento, fíjese, de los incrédulos, Amén. para que no crean a la verdad. Hermanos, ¿cuántos incrédulos hay en este lugar? ¿Todos creemos a la palabra de Jesucristo? Amén. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces Satanás viene y pone dudas en nuestra mente de incredulidad, de que no creamos, que no confiemos en el Señor, que no es cierto su palabra. Y no solamente Satanás, hay seres humanos que vienen y nos dicen, ay, ¿a poco tú crees eso? ¿Crees lo que está hablando ahí el pastor, lo que está diciendo? No, es que el pastor ni los ministros están hablando por su propia boca. Están hablando lo que dice aquí la palabra de Dios. La sana doctrina está hablando de la verdad de la palabra de Dios. Por eso tenemos nosotros que tener mucho cuidado, hermanos. Saber a quién estamos escuchando, a quién estamos oyendo. Porque hay palabras, hermanos, que nos carcomen el oído. Y estamos piensa y piensa. Se lo digo porque a mí me ha pasado, quizás a usted no. Pero hay palabras, hermanos, que cuando se quedan aquí, en el nombre de Cristo Jesús, la sangre tiene poder. La reprendo, dije, porque esa es una palabra que vino el Satanás por medio de alguien usándolo para clavármela aquí y que yo dude del poder de Dios, que yo dude de las escrituras del Señor. Hermanos, tenemos que estar alertas, tener cuidado. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos? Lo que nosotros tenemos que hacer, dice la palabra de Dios, meditar en su palabra, cantar cantos y himnos. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Josué? Que nunca se apartara de él este libro de la ley, sino que de día y de noche meditara en él. ¿Por qué? Porque entonces hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Fíjese lo que dice. Entonces, cuando tú leas diariamente la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios día con día y meditemos en ella, haremos prosperar nuestro caminar con Dios y todo nos irá bien. Todo nos irá bien. El que persevere en esta palabra, hermanos, ese es el que va a llegar al final. Si nosotros que estamos aquí, hermanos, venga lo que venga, hablen lo que hablen, digan lo que digan, hermanos, a Satanás no le duele la boca para hablar. Nosotros tenemos que aferrarnos a esta palabra que nos ha hecho libres. Tenemos nosotros, hermanos, que agarrarnos, como dice, como una antorcha en la oscuridad, hasta que el día esclarezca, hasta que miremos al Señor cara a cara. Tenemos que agarrarnos de ella, hermanos, es nuestro refugio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y más en estos tiempos, hermanos, difíciles, hermanos. Dice, por eso Jesucristo les dijo que al conocer la verdad serían libres. ¿Por qué? Porque la verdad del Evangelio quita toda creencia equivocada, toda creencia incorrecta, hermanos, de la vida eterna. Nos advierte del infierno y nos conduce a la vida eterna por medio de Jesucristo. Así que cuando todo aquel que llega al cielo y se le ha predicado la palabra de Dios, no va a estar ignorante.
El día del juicio, que estemos allá con el Señor y que sea el juicio, cada quien va a ser juzgado. Y todo aquel que no creyó a la palabra de Dios va a ser echado al fuego, al infierno. Lo dice la palabra de Dios, ahorita lo acabamos de leer. Allá donde arde día y noche, y donde el gusano está día y noche atormentando, donde no hay paz. Por eso tenemos nosotros, hermanos, que tener mucho cuidado. No se necesita, hermanos, una revelación, ¿verdad?, para completar o hacer más suficiente el Evangelio de Cristo. La verdad misma de su palabra nos lo revela, hermanos, por medio del Espíritu Santo. Dice ahí en 1 Corintios 2:10 que el Espíritu Santo, Él nos revela toda la verdad. Y no procede de ninguna persona, ni de ninguna sabiduría humana, sino viene del Señor Jesucristo. Ahí mismo en 1 Corintios 2, 12, 13, ahí nos lo revela el Señor. Por eso, hermanos, mire, cuando déjame ver acá. Dice, por eso cuando Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, hermanos, dice en el 33, mire qué prepotencia, qué altivez, qué descaro, digo yo, de que le respondieron, ay, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Hermanos, ellos somos salvos por la fe de Abraham, y ellos pensaban que eso era suficiente para ser libres. ¿Por qué? Porque no creían a la palabra de Dios. Dice, entonces Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo sois del pecado. Bendito sea el Dios de todo poder. Nos enseña, hermano, la palabra con toda claridad que el Señor Jesucristo quebrante el poder y el dominio del pecado en la vida de los que de veras lo siguen. Y nosotros como hijos de Dios lo hemos visto. ¿O no lo ha visto? Quebró el pecado que había en nosotros, hermanos, con lo cual Satanás nos tenía engañados y fuimos libres del pecado. Amén. Dice, los humanos que por costumbre pecan siguen siendo esclavos del pecado y la injusticia. Por consiguiente, hermanos, sabemos que son propiedad de Satanás. La unión de los creyentes sinceros con Cristo en su muerte y resurrección resultará en la libertad del pecado. ¿Qué nos dice Romanos 6? ¿De qué nos habla? Nos habla también acerca, hermanos, del pecado. ¿Y qué nos dice? Dice Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? Si pecamos, hermanos, Satanás nos arrastra otra vez a las tinieblas. Y no deje usted, hay muerte espiritual en nuestras vidas. Hay muerte espiritual en nuestras vidas. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Nuestra condición humana, hermanos, como originales, somos esclavos del pecado. Antes el pecado gobernaba por nuestros bajos instintos, por nuestra conducta, por nuestra naturaleza interior e irracional. Que nos habla de eso Santiago, hermanos,
que sin Cristo somos como animales irracionales, que no pensamos, hermanos. Es una acción, hermanos, es una acción que provoca un sentimiento sin que se tenga conciencia. Y nosotros ya conocemos la palabra y debemos de tener conciencia en nuestras vidas. Una vez yo le pregunté a una persona, porque me hizo un comentario ahí, por decirle sarcástico, que no estaba de buen gusto. Le digo, pues que tú no tienes conciencia. Digo, no tengo conciencia. Cristo de la gloria. Y siendo cristiano, no por hacer quedar mal a los cristianos, pero hermanos, nosotros a veces hablamos antes de pensar y buscar la sabiduría de Cristo. Hablamos así nomás como decimos a lo loco. Tenemos nosotros que tener cuidado, hermanos, porque el ser humano es un ser irracional, sin razonamiento en su conciencia. Lo único que le interesa es satisfacer su propia naturaleza pecaminosa. Y con esa condición somos incapaces de agradar a Dios y buscar lo bueno y declarar las Escrituras. Dios en su infinita misericordia, que dice, la dádiva de Dios es vida eterna. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Como dice, no juguemos con el pecado. No juguemos con el pecado. Si Dios ya nos hizo libres, hay que guardarnos en esa libertad con la cual nos hizo libres. Dice en Job 15:14, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? ¿Qué dice Pablo en el Salmo 51? En pecado me concibió mi madre. Hermanos, por la naturaleza somos nosotros pecadores. Por eso dice aquí, cuando dice Job, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? ¿Quién es el hombre para que Dios lo visite? Y el Hijo del Hombre. Ya se me olvidó. ¿Cómo va? Para que tenga memoria de Él. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Si nos damos cuenta en la realidad, ¿qué somos? Menos que nada. Como dice, un pequeñito así, por decir un grano de sal. ¿Nada? Porque pasa alguien, lo pisotea, se desborona. ¿Qué somos nosotros? Hermanos, nosotros ya somos libres del pecado por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. ¿De qué nos habla el Señor Jesucristo, hermanos, cuando nos dice que antes vivíamos en tinieblas conforme a las concupiscencias de este siglo? Ahí en Colosenses 2, 13, 14, hermanos, cuando nos habla el Señor Jesucristo que Él fue al Calvario, hermanos, para hacernos libres, para salvarnos, hermanos, de la condenación. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahí despojó a los principados, a las potestades que estaban en contra de nosotros. La ira era en contra de nosotros, pero Jesús vino a tomar esa copa por ti y por mí. Amén. Para que la ira fuera sobre sus espaldas y la sangre de Jesucristo nos redimiera de todo pecado. Y luego para que nos revolquemos nuevamente en el pecado. No, pueblo de Dios, tenemos nosotros que agradar a Dios. ¿Y cómo se logra eso?
hermanos, leyendo la palabra de Dios, ayunando y orando, orando y orando. Una consagración completa al Señor, porque dice que no nos pongamos a estar, como se dice, acompañándonos de los inmundos. Porque nosotros ya salimos de aquel pueblo. Dígame usted qué va a juntarse lo inmundo con lo limpio. No tiene nada en común, nada absolutamente de qué hablar. Nosotros hemos sido libres de la condenación eterna. Ahí en el capítulo, hermanos, en el versículo, mismo de Juan, cuando nos habla, hermanos, en Juan 8:36, hermanos, cuando nos dice, ahí en Juan 8:36, bueno, vamos a leer el 35 porque no lo he leído. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Está hablando de todo aquel que es esclavo del pecado. No se queda en la casa para siempre. ¿Por qué? Porque no concuerda, hermanos, con el Hijo de Dios y el esclavo. Dice, no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. El 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los que no han recibido la salvación son esclavos del pecado, de la impureza, de la incredulidad, hermanos. Viven satisfaciendo sus pasiones de su naturaleza pecaminosa y siguen los caminos de ¿quién? De Satanás, el Dios de este siglo, en el cual andábamos nosotros en otro tiempo. Yo creo que ninguno de nosotros queremos volver a esas lodazales, a esas inmundicias, a esas muertes en la cual vivíamos. Éramos muertes andando, esqueletos, hermanos, sin carne, solamente puros esqueletos, puros huesos, caminando. Nosotros los creyentes verdaderos, hermanos, que tenemos la salvación en Cristo con la gracia acompañada de la presencia del Espíritu Santo, somos libres del poder del pecado y de la inmoralidad. Por eso, cuando sienten la tentación de pecar, está el poder del Espíritu Santo para que nos ayude, hermanos, a actuar rápidamente conforme a la voluntad de Dios. Somos libres. Somos esclavos para Cristo Jesús. Esclavos de la justicia, hermanos. La libertad y la voluntad de Dios son libres para ser esclavos de Dios, para no pecar. Tenemos el poder para actuar según la voluntad de Dios. La libertad de la esclavitud, hermanos, del pecado es una norma segura para la cual todos nosotros como creyentes podemos probar si tenemos vida eterna con su gracia. Nos vino a regenerar, nos vino a santificar, nos vino a, hermanos, a sacar de la impureza y nos hizo puros y limpios delante de su presencia. Hermanos, no tenemos por qué vivir en la actualidad en un estado de esclavitud, de inmoralidad, hermanos. Nosotros ya hemos experimentado el renacimiento espiritual del Espíritu Santo. Hemos tenido la experiencia de la regeneración espiritual, hermanos, en nuestras vidas. No tenemos por qué vivir, hermanos, en esa esclavitud. Todas las cosas, dice, de la misma manera, solamente los hijos de Dios heredarán la vida eterna. Que dice la palabra, hacemos coherederos con Cristo Jesús, herederos en Dios, para poder ser, hermanos, parte de la familia de Dios. Es necesario nacer ¿de qué? De nuevo. Yo no sé cómo es que usted ora, ¿verdad? Pero hermanos, día con día, algo que el Señor ha puesto en mí y en mi corazón, día con día trae su propio afán
Día con día es diferente a otro día. Y día con día digo yo, Señor, hago un pacto contigo nuevamente. Hoy en este día, Señor, nuevamente me acerco al trono de tu gracia, haciendo un pacto de consagración, haciendo un pacto de devoción diariamente en tu palabra, en tiempo para orar. La oración, hermanos, es efectiva en nuestras vidas. Ahí, cuando doblamos rodillas, es donde viene nuestro creer, nuestra fe en la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros crecemos. Ahí es donde Dios habla a nuestras vidas. Nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, mucho más en este tiempo, hermanos. Que dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. No os acostumbréis, voy a leerlo porque dice, que no vivamos, hermanos, de acuerdo, ¿verdad?, a este siglo, a este mundo, sino seamos transformados por medio de la renovación. Amén. Hermanos, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Algo que se transforma, hermanos, es algo que nunca vuelve a ser el mismo. Amén. Nunca, porque lo transforma usted. Dice, por medio de la renovación, o sea, tenemos que renovarnos día a día en la palabra de Dios, en nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No vivir, hermanos, de acuerdo a este siglo de esclavitud. No, mi hermano, sino vamos a vivir siendo libres con la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Constantemente, día con día, tenemos luchas, hermanos, contra las presiones de este mundo, contra la naturaleza pecaminosa, contra el diablo, hermanos. ¿Qué nos dice ahí en Juan, hermanos? 1 Juan 2:15, que no deseemos las cosas del mundo. Amén. Que no deseemos lo que nuestros ojos miran, que no deseemos la vanagloria. Está hablando de lo carnal. Y para que nosotros no lo deseemos, hermanos, tenemos que ponernos y consagrarnos al Señor, teniendo una vida transformada, regenerada en nuestro corazón. Amén. Solamente así, hermanos, es como nosotros podemos sobrevivir de la influencia del pecado, de la influencia del mundo, hermano. Amén. Cuando venga la plena redención, hermanos, a la hora de la muerte, o cuando Cristo vuelva por sus fieles, hermanos, lo que ofrece Cristo ahora es el poder santificador de nuestras vidas, mediante el cual, hermanos, nosotros, todo aquel que le sigue, por medio del Espíritu Santo, somos liberados de los deseos de la naturaleza pecaminosa y capacitados para llevar una vida santa y libre de culpa delante de Él. Amén. No hay que ir muy atrás. Todos sabemos muy bien de memoria Gálatas 5:17, Gálatas 16 y al 24. Todos conocemos, hermanos, que la lucha no es, hermanos, la lucha es contra el espíritu y contra la carne. Al que usted alimente más, ese es el que va a tener más fuerza para sobresalir de su vida. Hermano, estas palabras de Dios, para llegar a Cristo, hablemos de la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque, hermanos, somos libres de nuestra ignorancia, somos libres del pecado, somos libres de la condenación eterna al convertirnos en hijos de Dios. Que nos habla Juan, y ya con eso termino, ahí en primera de Juan, hermanos, en Juan 1:12, cuando nos habla, hermanos, cómo el pueblo de Israel lo despreció, hermanos.
Como el pueblo de Israel lo despreció y Él nos hizo sus hijos. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso somos usted y yo. No pierda su galardón, que es grande, mis hermanos. Pueblo de Dios, sigamos adelante con mucho más fuerza y poder en el Espíritu Santo.